Adelante. Bueno, gracias Julio, gracias a Carlos Castillo por siempre estar disponible para nosotros, tanto aquí como allá. Cónsules. Y por el gran trabajo que está haciendo en favor de los dominicanos varados allá y de la comunidad. Sí, todo eso, pero ya saben los dominicanos que están allá, que si llegan a la República Dominicana, si consiguen un vuelo, van a tener que pasar por un proceso de aislamiento durante 14 días. Y ese aislamiento no necesariamente puede ser controlado por ellos mismos, sino que lo pueden mandar a cualquier sitio para que no pongan en riesgo a su familia, como hizo la señora de San Francisco, la paciente 2. Entonces, ya lo saben que si vienen, tienen que enfrentar una eventual cuarentena compulsiva. Y eso es una situación muy difícil. De modo que si no tienen nada que buscar aquí, mejor se queden allá. Aquí va a coger su lucha. Bueno, señores, miren, incómodo esta vaina de Duquesa. Y se va a complicar porque aunque la Oficina Nacional de Meteorología dice que mañana pudieran haber aguaceros leves o moderados, dice que las altas temperaturas se van a mantener. Y entonces ya mayo lleva una semana y no llueve, no llueve. El gobierno tiene que tener cuidado con esto porque realmente en el Gran Santo Domingo, sobre todo en el distrito, es que esto está teniendo más impacto. Y aquí es que se genera la mayor cantidad de opinión pública. Para que la gente tenga una idea de cómo la opinión pública puede ser un factor determinante a la hora de muchos procesos. Hay jugadores, tanto en las grandes ligas de béisbol como en la NBA, que no firman con equipos de Nueva York por el impacto que tienen los medios de comunicación en Nueva York. Porque eso los saca de su disciplina y de su concentración. Cada vez que usted termina un juego, tiene que enfrentar una batería de comunicadores y comunicadores. Y hay jugadores que le tienen miedo a eso y se van de Nueva York y no firman con ningún equipo de Nueva York por eso. En las grandes ciudades se genera mayor cantidad de opinión pública. Entonces, ese vertedero, ese zafacón, ese basurero, ese reflejo de la mediocridad del liderazgo político y económico dominicano, está causando problemas de salud ahora, pero esos problemas se pueden volver electorales si no se le busca una solución. Nosotros tenemos un observatorio de redes sociales y antes de ayer al gobierno se le generaron decenas de miles de comentarios negativos y de posts. La gente está culpando al gobierno de esa vaina. Nadie sabe que eso puede ser espontáneo. Dice Pepín, el ministro de Obras Públicas, que el experto en medio ambiente no se explica cómo se prendió por 4 puntos distintos. El vertedero puede ser posible eso. Pero eso amerita una investigación forense para saber por qué se generó el fuego, porque al gobierno le puede pasar lo mismo que le pasó con la Junta. Un error de la Junta informático, porque fue un error, fue una debilidad de eficiencia, ni siquiera fue intencional en la Junta. ¿Qué generó? Que el PLD perdiera 22 puntos electorales. Eso generó el error de la Junta. 22 puntos electorales bajó el PLD con esa vaina. Y provocó que muchísimos jóvenes fueran a protestar. ¿Y quién era culpable? Nadie. Había una culpabilidad en términos técnicos de eficiencia, pero nadie hizo. Tú leíste la carta de Carmen Inver Brugal, ¿verdad? Yo la leí, Melton, pero ¿a quién podemos nosotros responsabilizar? Tú viste lo que ella decía, lo que le impusieron. Sí, claro, pero ¿a quién podemos nosotros responsabilizar por lo que pasó en la Junta? En términos al presidente de la Junta, que era el que estaba imponiendo su vaina como un dictador. Pero que lo diga el pleno. Carmen lo dice. Carmen lo dice. Ella lo está diciendo en términos privados. Vamos a invitar al programa para que lo diga. No, es que ella publicó un artículo. Lo está diciendo en parábolas literarias. No, ella publicó un artículo y fue muy responsable. Diciendo que tuvo 2 horas de insulto. Yo compartí el artículo contigo, pero en términos reales, fácticos, el balance, ¿a quién culpamos? ¿Y qué fue lo que se hizo? Entonces ahí hay una culpabilidad en términos de eficiencia. Pero en términos el país va a salir huyendo. En términos penales, no podemos señalar a nadie. Lo que sí yo puedo decirle a la sociedad es que el PLD perdió más de 20 puntos electorales por eso. Claro. Y que a Danilo le hicieron los cacerorazos por eso.
Claro. Por eso, en su casa. Pensando los jóvenes que había sido el PLD el causante de la y era mentira. De las elecciones. Al presidente de la Junta no le hicieron casolerazo en su casa. Pero fue no a Danilo que se lo hicieron. Bueno, entonces el gobierno tiene que decirle a la sociedad dominicana, sobre todo a los del Gran Santo Domingo, qué fue lo que pasó en Duquesa. Cada vez que hay un cambio de gestión en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, se produce una crisis en Duquesa. Duquesa es un basurero en términos de vertedero y es un basurero institucional como empresa. Mi primer año en el Congreso se discutió que Duquesa no tiene ningún título, nada. Todo eso es truqueado. Todo eso es terreno de ahí. Duquesa se lo robó. Entonces, para que no tiene mucho cuarto para la campaña. Bueno, por otro lado, señores, miren, una jueza de Atomayor le dio libertad al joven que mató al otro sin querer boxeando. Yo no diría que fue el que lo mató. Estamos hablando de Julio César Palmero, que fue el joven que murió en Atomayor la semana pasada, boxeando de manera improvisada en Atomayor. Y el joven que lo mató se llama Randy Johnson Trinidad. Los dos menores. Creo que el agresor o el imputado, porque yo no creo que ahí no había mala intención. El imputado tiene 18 y la víctima que murió 17. ¡Tráelo! Dice la jueza que lo que hay que mandarlo donde un psicólogo. No, yo no creo que haya que mandarlo a ningún sitio. Bueno, sí, porque él cree que lo mató, pero él no lo mató. Si ustedes se ponen a ver el video, yo se lo mandé a Lea más temprano. El muchacho se da un golpe cuando cae y empieza a hacer convulsiones en el piso. Obviamente, eso es parte de la cultura dominicana. Se pusieron los guantes y se empezaron a darse trompas sin ningún casco de protección ni nada. Y en una acera, en la calle, ni siquiera en un espacio cerrado con condiciones, uno neumático al lado. Que le den un entrenador al que dio la trompa. ¿Cómo es, Berto? Que le den un entrenador al que dio la trompa, se ve que es un buen boxeador. Sí, pero el otro también. Yo pensaba que el otro era que iba a tumbarlo a él. Yo pensé que era Palmero que iba a tumbar a Randy Johnson, pero el tipo se echó para atrás. ¡Tráelo! Desesperado en el barrio buscándole una salida a la cuarentena. Hay otros que echan carrera, hay otros que vuelan chichigua y la gente está buscando válvula de escape. De modo que yo saludo esa decisión de la juez de instrucción de Atomayor que mandó el muchacho, si pudiera llamarse el agresor, ¿no? El imputado, vamos a decir el imputado. Lo mandó a un psicólogo, pero lo dejó en libertad. Inclusive él le estaba pidiendo a los familiares de la víctima que le permitieran participar en el velatorio porque eran amigos. Y eso es una decisión justa. Por otro lado, tenemos 73 millones menos de galones de agua diario en el Distrito Nacional. 73 millones, en el Gran Santo Domingo, perdón. 73 millones, de modo que tenemos que ahorrar agua. Imagínense que tengamos un déficit de agua en esta cuarentena. Un déficit ya lo tenemos. Imagínense que tengamos una ausencia de agua. Eso sería fatal con este calor que está haciendo. Entonces, cero lavadero de carro y cero mojadera de planta. Hay que ahorrar el agua porque según la CAS tenemos un déficit de 73 millones diarios de galones. Por otro lado, miren, señores, si buscamos el boletín de ayer y vemos los números ocultos, los números que normalmente, de los cuales normalmente no se habla, vamos a concluir en que el tema del coronavirus en República Dominicana sigue muy estable. Yo diría que está prácticamente controlado. Pero vamos a seguir encontrando casos nuevos porque no es que el virus no ha circulado, es que somos asintomáticos, la mayoría de los dominicanos. Somos asintomáticos. Pero si ustedes se ponen a ver las dos variables que yo les invito a darle seguimiento,
todos los días ustedes se van a encontrar con que esas variables están bajando constantemente. Ayer, en el boletín número 47, la cantidad de hospitalizados graves estaban en 126, señores. En 126. Cuando tenemos más de 3.065 camas. La última vez que vi el dato eran 3.065 camas, sumándole a del home a las 3.000 que anunció el gobierno. Después de ahí yo no sé cuántas camas van, porque todos los días habilitan más. Pero los hospitalizados graves, no sé cuántas son, creo que son 300. Las unidades de cuidado intensivo disponibles se encuentran en 126 hospitalizados graves. Eso bajó, era en 143 que estaba, ahora está en 126. Ese es un indicador que todos los días se lo recomiendo a ustedes. Busquen eso, porque eso es lo que indica cuál es la gravedad del problema. Una gravedad totalmente controlable. La cantidad de hospitalizados totales es de 1.558, pero no tengo el dato del universo de camas, por eso no puedo hacer un cálculo objetivo. Entonces, con ese diagnóstico de comportamiento del virus, yo me atrevo a decir que el virus está controlado en la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa? El virus y las elecciones han coincidido y entonces viene un juego de ajedrez electoral, viene una guerra de estrategia entre los partidos que están compitiendo por el poder, el PRM, el PLD y en menor medida la Fuerza del Pueblo. ¿Y a qué conlleva eso? Bueno, algunas variables que se van a convertir en factor de decisión. Por ejemplo, yo vi a Luis Abinader hablar con los empresarios en una conversación virtual. Él decía, ya dejen de contar muertos y dejen de hablar de nuevo contagio. ¿Por qué él dice eso? Porque Luis sabe lo que yo estoy diciendo, que el virus está controlado. El problema es que ese control es relativo porque se puede disparar en cualquier momento. Pero hay un factor que puede hacer parecer que la crisis sea más grande, aunque en términos de efectividad los indicadores sigan marcando el mismo control. ¿Cuál es ese factor? La prueba. La prueba. ¿A quién le conviene que se hagan más pruebas? Al gobierno. Al gobierno le conviene que se hagan más pruebas porque las pruebas van a dimensionar el tamaño del virus, pero van a bajar la tasa de letalidad. Se le ha estado pidiendo. Desde el principio se le ha estado pidiendo que invierta en pruebas. El gobierno ha estado invirtiendo en campaña. Si el gobierno se lleva de la oposición, si yo fuera Danilo, mando a buscar 500,000 de pruebas mañana, a donde esté. ¿Por qué? Porque las pruebas van a aumentar la cantidad de casos, pero los indicadores reales no van a subir, porque no están subiendo. Tú no puedes ocultar los muertos, tú no puedes ocultar los hospitalizados graves, tú no puedes ocultar los que están en cuidado intensivo. Entonces, si aumentan las pruebas, va a aumentar la cantidad de contagios positivos, pero la tasa de letalidad y la tasa de gravedad se van a mantener iguales. Entonces el gobierno se va a ver como más eficiente. Iguales no, van a bajar. Van a bajar. Si ahora tenemos un porcentaje de 4.2 de letalidad, ese porcentaje, si aumenta en la prueba, va a bajar. Si ahora tenemos 126 pacientes ingresados en estado grave y aumentan la prueba, el porcentaje de pacientes graves va a bajar. ¿A quién le conviene eso? Al gobierno. ¿Por qué? Porque si aumentan la prueba, van a aumentar la cantidad de casos nuevos y eso va a disparar el miedo de la gente. Y la cuarentena se va a extender. ¿A quién le conviene la cuarentena? ¿A quién le conviene la cuarentena en términos electorales? Pues el gobierno, porque en la cuarentena el gobierno ha crecido por la buena gestión que ha hecho. Entonces, por eso yo digo que todo esto se convierte en una guerra de estrategia. ¿Cuál es el segundo factor? Las AFP. Ayer se sumó al debate el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, coincidiendo con la posición del gobernador del Banco Central, nuestro amigo Valdés Alviso. Miguel Vargas dice que esos fondos no se deben tocar. De la AFP. Lo de la AFP. Esa es la posición del gobierno porque Miguel Vargas es el canciller y el gobernador es el gobernador del Banco Central del gobierno. Esas son posiciones oficiales. Ahora, esas son posiciones técnicas. Y la de Miguel Vargas, no sé en qué calidad lo dice.
si lo dice como líder político, si lo dice como ingeniero o si le dice como canciller. No sé cómo lo dice. Ahora, yo sé que tú vas a tener una lectura. Miguel Vargas, aunque no sea su intención, le agrega una lectura política al tema. Porque claro, Miguel Vargas lo que es político, en el rol que está ahora. Sí. Ajá. Y si esto coge un ritmo electoral, en un proceso electoral que no hay principio ideológico, miren, yo me quejaba porque el PLD juramentó a Tony Adame, el síndico de la Romana, que el mismo PLD persiguió por corrupción en el 2003. Pero ayer estaba Luis Abinader juramentando o haciéndole coro a Amable Aristicato en su casa. Entonces, mientras el PLD le cae atrás a Tony Adame, Luis Abinader le cae atrás a Amable Aristicato. Díganme, ¿cuáles son los principios ideológicos que hay en la campaña? Ninguno. Bueno. Ninguno. Es una campaña totalmente pragmática. En ese pragmatismo encontramos 1 millón de trabajadores. 1 millón de trabajadores que están afectados, de trabajadores formales. Bien, bien. Que, como dijo el doctor Rafael Alburquerque ayer a nosotros, es 1 millón de trabajadores que está suspendido por la crisis. ¿Ustedes creen que ese 1 millón de trabajadores vive con 5,000 pesos al mes? Imposible. Entonces ahí está otro desafío para el gobierno. Eso no son de los 5,000 pesos al mes, pero no son eso los de 5,000 pesos al mes. Bueno, el tope es... Pero Julio, ni con los 8,500. No, pero no son los de 5, bueno, ok, pero eso no son los de 5,000. Además, si tú haces una expansión monetaria, si tú haces una expansión monetaria, regalando de cuarto... Ok, pero tú me estás hablando de otra cosa, estamos hablando de los trabajadores, que eso no son de los 5,000, ok. Oigan lo que yo te digo, ponle 10. Okay. Que no llega a 10, ningún subsidio del gobierno. Le puede poner 10 porque Alburquerque hablaba ayer del salario de 11,000 pesos y algo. Es más o menos eso. Ponle los 8,500 y quítale el transporte. Exacto. Quítale el costo de transporte para que tú veas. ¿Qué dice el mismo Banco Central? Que lo decía el doctor Alburquerque ayer. ¿Cuál es la canasta básica mínima? Ninguno de los que está, de los que están en fase. Pero ahí estamos atrasados. Ahí estamos atrasados porque la República Dominicana está hablando de canasta familiar y la quiere comparar con salario mínimo. Canasta familiar tendría que compararse con ingreso familiar. Está bien. Es una cosa distinta. Está bien. Pero los que están suspendidos, los que están reclamando a AFP, ninguno califican para la canasta básica mínima. Sí, es cierto. José. Ninguno, porque si no, no fueran formales. Es decir, eso los ingresos formales, los que están cotizando en AFP, no califican para la canasta básica mínima. Pero la canasta básica mínima es el mismo Banco Central que la está ubicando en 15,000 pesos. Y tú le estás dando cuánto. El banco ubica 3. ¿Cómo diablos? Pero nada más la factura eléctrica se le va a ir la mitad de los cuartos. Bueno. Ahora, digo yo, sí. ¿Qué va a hacer ese 1 millón de empleados suspendidos en las elecciones? ¿A quién va a apoyar en términos electorales? Si la cuarentena se extiende un mes más, al que quiere que le devuelvan los cuartos de la AFP o al que no quiere que se lo devuelvan. Bueno, Luis no quiere que se lo devuelvan. Bueno, pero espérate, por eso él no quería. Ni Leonel tampoco. Es decir, él no dijo que no está de acuerdo. Lo que él está planteando que debe. Yo le dije a ustedes que Leonel Fernández nos dice a nosotros que él se opone a que toquen los fondos. Bueno. Pero y Henry Merán no es el vocero de Leonel. Bueno. En la Cámara de Diputados. Y Henry Merán nos dijo que sí, que está de acuerdo con que se discute el tema. Igual que Pacheco. De la nos fuimos. El Pacheco. Y Pacheco no es el vocero del PRM. Entonces ellos tienen una posición frente al micrófono en los medios, pero donde se toman las decisiones tienen otra. No, apoyar eso. Porque el tema está cogiendo un ritmo electoral, un derrotero electoral. Pero la gente también, José, y tú sabes que saco excepciones ahí. Es más, no te puedo mencionar ni siquiera a ti. Voy a mencionar a Cabrera, que no ha hablado de ese tema. Hay diputados serios ahí que tienen una posición consistente con relación a ese tema. Bueno. Hay diputados que todo el mundo sabe qué hacen cuando ponen tema en agenda. Bueno.
No, porque es que nadie sabe lo que hace, Julio, porque nosotros no estamos debatiendo en términos normales. No. Hay algunos diputados hay voto ahí. Electrónico. Cuando tú ves gente por su cuenta que no lo está mandando nadie a poner temas en agenda ahí. Bueno, pero está bien. Está bien. ¿Qué es lo que yo quiero significar? Y ahí hay muchos diputados que no son gente de eso. Merán no es gente de eso. Es decir, Julio, hay mucha gente que no es gente de eso ahí. Pero él se paró a hablar. Pero ahí hay gente que ya tú sabes que le encanta poner temas en agenda. Pero esto es simple. Esto es simple. Ahí nada más hablaron 3 gente de ese tema, que fue Merán, Botello y Pacheco. Bueno, más nadie habló de eso. Nos fuimos. Espérate, déjame terminar. Pero sí, vamos concluyendo. Déjame mi idea, porque ustedes me interrumpen mucho. No, adelante. Y ahora te va a interrumpir, María Elena, a la luz 30 segundos. Yo creo que es cuestión de enfoque. Es decirle a ese trabajador, Juan, hay una situación que tú no provocaste. Entonces no te podemos obligar a que te comas tus ahorros. Tus ahorros tienen que mantenerse sagrados para cuando ya tú no tengas ingresos por vejez. Ellos son un niño, es decir, es un niño a un adulto. Déjame hablar, Oli. Déjame hablar, carajo. Sí, entonces, el gobierno tiene que resolver eso y los sectores productivos también. No permita que te den los ahorros para que te los comas. Muy bonito todo eso. Me callo ya para que concluya. Imagínate que yo soy un trabajador y tú me dijiste todo ese discurso muy bonito. Y yo te voy a preguntar, ok, ¿y con qué yo financio la cuarentena, Mariela? Perfecto. Dime tú a mí ahora, yo soy el trabajador. Tenemos que irnos, José. Vamos a ver tu conclusión. En 2 meses yo voy a votar. Ok, tú no quieres que yo toque mis ahorros. ¿Y para qué son los ahorros? No es para usarlos cuando yo lo necesito. Lo vas a necesitar cuando no puedas trabajar. Ok, pues está bien. Tú a mí ahora, como gobierno, cómo yo financio la crisis. Ok, adelante. Porque yo necesito mi cuarto ahora. Adelante. Yo voy a votar en las elecciones. Nos fuimos. Por el que tenga una actitud de condescendencia y de respeto a mí como trabajador suspendido. Y eso es lo que el gobierno tiene que tener en cuenta, porque lo quiero terminar diciendo que si no se aborda de manera inteligente, porque los cuartos son míos, pero otra gente quiere decidir qué hacer con ellos. Entonces, de manera inteligente y de manera racional tiene que abordarse eso, porque los fondos de pensiones, si lo vemos en términos electorales, pudieran decidir las elecciones del próximo 5 de julio. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Cambio y fuera.